En esta primera charla cuaresmal os hablaba de la grave situación en que nos encontramos, al menos en España. Ignoro si esto está teniendo lugar en otros países. Y esta grave situación no se debe únicamente a una ley muy permisiva del aborto. Esto provoca un montón de víctimas, los niños, por supuesto, y también muchas de las madres. Lo peor de la nueva ley es la transformación del concepto de derecho. Que matar a un inocente sea considerado un derecho y un derecho humano es una perversión del concepto de derecho que abre peligrosamente la puerta a la arbitrariedad del gobierno. Cuando en su momento, hace muchos años, seguramente lo recordaréis casi todos los que estáis aquí, se aprobó la primera ley del aborto, la Iglesia dijo, recordad que se aprobó bajo tres supuestos muy raros, porque el peligro físico de la vida de la madre era, me parece, 1 por cada 100.000 casos, el tema del embarazo por violación es muy poco frecuente, y después sí que era más frecuente el caso de la malformación del feto, pero también muchos padres no aceptaban esa muerte para sus hijos, aunque viniera con algún tipo de deficiencia. Pero la Iglesia ya advirtió entonces, se está abriendo una puerta. Ahora es simplemente una rendija, pero una vez que una puerta está abierta, ya está abierta, y es cuestión de ir dándole golpecitos poco a poco hasta que se abra del todo. Aquella palabra de la Iglesia, que por otro lado tenía como lección lo que había pasado en otros países, no tardó en cumplirse cuando el supuesto del peligro para la vida de la madre se amplió, como recordaréis, como sabéis, al tema de la salud psíquica. No era solo la vida, la salud física, sino la salud psíquica, y aquello se convirtió en un coladero por el cual se han metido hasta 120.000 abortos en un año. Pero siendo, insisto, gravísimo el tema del aborto, con esta nueva ley aún más permisiva, es desde un punto de vista intelectual y jurídico mucho más peligroso el hecho de que el aborto hoy se considere un derecho, el derecho a matar a un inocente. Y hay que repetir lo mismo que dijo la Iglesia hace años. Se está abriendo una puerta. Hoy es una rendija aplicada solo al caso del aborto. Pero una vez que esta rendija se abre, no sabemos hasta dónde se terminará por abrir la puerta. Es decir, ayer os insinuaba, no lo sabemos, si llegará el caso, llegará el día en que decidirá el gobierno de turno, con las mayorías que tenga, mayorías absolutas o mayorías pactadas, decidirá que pueden eliminar a los disidentes, es decir, a todos aquellos que no piensan como ellos. Es un precedente muy peligroso. Ayer os explicaba, y tuvisteis la paciencia de aguantar, cómo el concepto de derecho humano está en la naturaleza del hombre. El hombre tiene una experiencia de derecho y también de deber. El hombre sabe lo que es su derecho. Habrá sido formulado de maneras distintas en las sociedades más primitivas hasta las sociedades actuales, que posiblemente sean vistas dentro de 500 años como sociedades muy primitivas también. Pero en todo caso, el hombre tiene un sentimiento de derecho, y así nuestras expresiones de no hay derecho responden a ese sentimiento innato, propio de la naturaleza humana. Y ese sentimiento se ha ido tabulando, se ha ido expresando, recogiendo legalmente. Os decía ayer, siglo VI antes de Cristo, cuando Ciro, el rey persa, conquista Babilonia, se conserva un cilindro, porque entonces era así la escritura, ¿verdad?, donde ya él reconoce derechos para aquel pueblo conquistado, que había sido antes el pueblo más importante de la zona, el pueblo de la gran ciudad de Babilonia. Una y otra vez aparece esto, y aparece con este común denominador. El derecho humano no es un derecho que da el gobierno, sino que es un derecho que tiene la persona. Y es un límite a la acción del gobierno. No es algo que te concede el gobierno, sino es algo que tú tienes y que limita la acción del gobierno. Esta es la idea esencial del concepto derecho humano. Poco a poco, con el paso de los años,
esta colección de derechos humanos se ha ido enriqueciendo, no porque el gobierno lo dé, sino porque el hombre, mirando en su interior y mirando en el interior de los demás hombres, ha visto que tenía derechos que hasta ese momento no se había dado cuenta de que los tenía. Y os decía, cuando los grandes teólogos españoles de la Escuela de Salamanca reflexionan sobre los derechos humanos siguiendo las huellas de Santo Tomás de Aquino, no hablan del derecho a la huelga, por ejemplo, porque en aquella época era impensable. No hablan del derecho al sufragio universal por el mismo motivo, pero sí hablan del derecho a la vida y el derecho también al alma, es decir, a la vida del alma, es decir, a la libertad religiosa. Hablan del derecho a la dignidad, es decir, en aquella época se tabulan, se expresan, se defienden unos derechos que están dentro del hombre, y poco a poco, según van pasando los años, los siglos, el hombre se va dando cuenta de que él tiene derechos, y esos los expresa y los defiende contra el gobierno. No este gobierno, cualquier gobierno. La frase de Calderón: al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, es una expresión de nuestro siglo de oro de los derechos humanos. El rey tiene límites, el rey poderoso y absoluto de aquellas épocas, o las mayorías parlamentarias mucho más poderosas, absolutas y a veces dictatoriales que hoy tenemos y soportamos. Os decía ayer un caso muy concreto, cuando en 1689, después de la Revolución Inglesa, le hacen jurar al rey Guillermo III, puesto en el trono para continuar la tradición monárquica en Inglaterra, el Bill of Rights, y le dicen: hay una serie de temas donde usted no puede legislar, son los derechos humanos. Es decir, yo tengo unos derechos en los cuales el gobierno, el que sea, no puede entrar. Estos son los derechos humanos. Y repito, me interesa muchísimo que entendáis este concepto, porque es vital para comprender la revolución jurídica, perniciosa revolución que estamos sufriendo en este momento. Los derechos son barreras al poder dictatorial de los gobiernos. Así ha sido entendido en la historia de la humanidad desde el inicio. Se ha producido un cambio. Ahora los derechos no están en el hombre, sino que los da graciosamente el gobierno según le conviene. Lo que nace para defender al hombre de la tiranía se pervierte y hoy es un don que el tirano da en función de sus intereses. Se han acabado, por lo tanto, los derechos humanos. Es ahora mismo, y más seguramente en el futuro, una ficción. Si mis derechos no los tengo yo, sino que me los tiene que dar el gobierno, estoy perdido, porque el gobierno siempre me dará aquellos derechos que a él no le molestan y siempre me quitará aquellos derechos que a él le perjudican. El gobierno siempre intentará aplicar una política que sea la que más le favorece, en el aspecto que sea: el aborto, la economía, la educación de los niños por sus padres, el aspecto que sea. El tema es entender la perversión que se introduce en el sistema jurídico y como consecuencia en el sistema democrático desde el momento en que el concepto de derecho no es de la persona, sino que el concepto de derecho lo establecen las mayorías. Son las mayorías, son los gobiernos los que deciden por su cuenta a qué tienes tú derecho. Se ha acabado, insisto, el concepto de derecho humano. Os decía ayer también cómo hemos llegado a esta situación. Os explicaba que a esta situación no hemos llegado de un día para otro, hemos llegado en un proceso que ha tenido dos piedras de trabajo, dos herramientas. Ese proceso ha sido, por un lado, el secularismo, quitar a Dios de la vida pública, no solamente de la política, quitar a Dios de la economía, quitar a Dios de la ciencia, quitar a Dios de la cultura, quitar a Dios de la vida pública, y en segundo lugar, el relativismo. No existe nada que sea objetivamente bueno u objetivamente malo. Todo es relativo. Nadie habla del relativismo desde la perspectiva, por ejemplo, médica. Nadie habla del relativismo desde la perspectiva económica. Recuerdo una conferencia que dio aquí don Pablo Domínguez hace algo más de un año, pocos días antes de su muerte, y donde hablaba de este tema y decía: todos estos relativistas
Si les dices, oye, como todo da lo mismo, ¿por qué no me das tu cuenta corriente y me la pasas a mí? Te dirán, no, en este tema no. Oye, como todo da lo mismo, ¿no te importaría poner a mi nombre tu coche? ¿O poner a mi nombre tu piso? No, no todo da lo mismo. Y sin embargo, desde la perspectiva ética, todo da lo mismo. Estos dos instrumentos, estas dos herramientas han ido juntas. Por un lado, el secularismo es el objetivo, el relativismo es el material de trabajo para conseguir ese objetivo, y hemos llegado al punto en el que hemos llegado. No voy a insistir más sobre esto porque es un resumen de lo que os dije ayer. Quiero dar un paso más. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, una vez que sabemos cuál es el problema y cuáles son los instrumentos que se han utilizado para llegar a la situación actual, aplicar unos instrumentos que neutralicen y que incluso transformen y den la vuelta a la situación. Para mí esos instrumentos son claramente tres. En primer lugar, nosotros tenemos que reivindicar algo que parece absurdo y ridículo tener que reivindicar, pero hay que hacerlo. Tenemos que reivindicar que la realidad existe. Podrá parecer, bueno, esto sí, pero esta es la clave con el relativismo. El relativismo lo que dice es que la realidad no existe. La realidad ética sí que dirá que existe la realidad climatológica, ¿verdad? Aunque después echarán la culpa a quien sea de por qué Barcelona se queda colapsada por una nevada, ¿verdad? Ahora ya tiene la culpa hasta el gobierno francés. Qué cosas pasan en este mundo de Dios, ¿verdad? Bueno, pero no podrán negar que hace frío cuando hace frío. Bueno, en cambio, lo que niega el relativismo es que exista la realidad ética. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es golpear al relativismo en este punto. La realidad existe. Y existe no porque lo diga yo o porque lo diga la Iglesia, sino existe porque existe. Es decir, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Alguien podrá decir, eso es lo que tú dices. Esto es bueno porque para ti es bueno, o esto es malo porque para ti es malo. Este punto, que es la clave intelectual del relativismo, la piedra donde se ha apoyado todo para llegar a la situación en que estamos, este punto es el que tiene que ser destruido. Y puede serlo con algunos ejemplos muy sencillos. Entonces, podríamos argumentar, ¿la esclavitud es buena o es mala? ¿O solo es buena o mala en función de lo que a mí me parece? ¿O solo es buena o mala en función de las leyes, las llamadas leyes positivas, las leyes que dan los gobiernos en un momento concreto de la historia? Todo el mundo dirá, no, la esclavitud es mala. Y con respecto a la mujer, ¿pegarle una paliza a la mujer es bueno o es malo en sí mismo? ¿O solo es bueno o es malo en función de si está permitido o prohibido por una legislación? Porque, mire usted, en otras épocas de la historia, ahí está el famoso refrán musulmán, cuando llegues a tu casa, pégale una paliza a tu mujer. Tú no sabes por qué, pero ella sí. Mire usted, en muchas culturas la violencia contra la mujer está no solo tolerada, sino en algunos casos recomendada. Nosotros hemos tenido aquí uno de una mezquita, o el imán de una mezquita, que aconsejaba pegarles a la mujer, eso sí, que no dejara huellas para que no pudieran denunciar. Por tanto, mire usted, en este contexto nosotros tenemos que decir a estas personas relativistas, oiga, hay cosas que no dependen de la legislación positiva, sino que son buenas en sí mismas o malas en sí mismas. Y la drogadicción, y el alcoholismo, y la violencia doméstica, aparte de lo de pegarle la paliza a la mujer, por ejemplo, y con los hijos, y la violación de la mujer, y el terrorismo. Es decir, hay infinidad de ejemplos donde es evidente para cualquier ser humano normal, es decir, para todos aquellos que quieran tener un mínimo de racionalidad, es evidente que el bien moral existe y el mal moral existe, que existe lo objetivo, que no es subjetivo todo, que existe la realidad moral. Repito, creo que este es un punto decisivo en el que tenemos que trabajar. No es nada difícil armarse de una docena de ejemplos con los cuales pueden quedar derribados inmediatamente todos los que puedan poner a propósito del subjetivismo o del relativismo moral. La realidad existe. Primer punto
de nuestra argumentación. Segundo punto de nuestra argumentación. Es muy importante que nosotros nos neguemos a dejarnos encerrar en las sacristías, es decir, que nos neguemos a no poder expresar nuestro pensamiento. Os había dicho, los instrumentos para llegar a esta situación han sido relativismo, no existe la realidad moral, secularismo, quitar a Dios de la vida pública, no solamente de la política, sino también, por ejemplo, del mundo cultural e incluso hasta del propio debate, del propio diálogo. Cuando el sábado, en la víspera de la manifestación a favor de la vida en veintitantas ciudades de España, el presidente del gobierno, que no es presidente de todos los españoles porque él no quiere serlo, porque si él quisiera serlo, actuaría precisamente como presidente de todos los españoles, se permite el lujo de insultar a una parte importantísima de los españoles, más o menos 30% de practicantes de los españoles, 85% de españoles que se confiesan a sí mismos católicos. El presidente del gobierno se permite el lujo de insultar al 85% de los españoles diciendo que los católicos somos unos hipócritas porque nos oponemos al aborto. Pero después de este insulto, gratuito, después de este insulto da un argumento y dice: ustedes están pretendiendo imponer sus principios éticos a una sociedad plural. Este es el argumento. Este es el argumento típico del secularismo. Se podía haber ahorrado el insulto, que seguramente fue un desahogo de toda la amargura y el veneno que tiene en su alma. Podía haberse quedado simplemente con el argumento. Pero este es el argumento. A este argumento ustedes no pueden hablar. Ustedes no pueden hablar por dos motivos. Primero, porque si hablan en nombre de su fe, no sirve. Y segundo, si hablan y no hablan en nombre de su fe, como en el caso del aborto, no hablamos en nombre de nuestra fe, hablamos en nombre de la ciencia y decimos el ser humano existe desde la concepción. Si no hablan en nombre de la fe, tampoco pueden hablar, porque hay la sospecha de que hablan en nombre de la fe. Es decir, lo que está diciendo el presidente del gobierno, expresión en nuestro país del que manda y del que está llevando adelante un proyecto de secularización radical de la sociedad, lo que está diciendo es: nosotros no podemos hablar. Y no podemos hablar ni en nombre de la fe, ni siquiera en nombre de la razón. Simplemente nosotros no podemos hablar. Y si hablamos, nuestra voz está desautorizada. No escuches a ese señor que lo que dice tenga o no razones. Lo que dice, por ser él quien lo dice, por ser un católico, lo que dice no debe de ser escuchado. Este señor está pretendiendo imponer su praxis o su mentalidad o su ética religiosa a una sociedad plural, que no se ha escuchado. Entonces yo no puedo, por ejemplo, condenar el terrorismo. ¿Por qué no puedo condenar el terrorismo? No, porque entonces usted estaría condenando el terrorismo en función de su fe. Y yo no puedo condenar la violencia de la mujer. ¿Y por qué este mismo señor, en cambio, cuando la guerra de Irak, cuando Aznar era presidente del gobierno, citaba a los obispos españoles en el Parlamento y citaba al Papa en el Parlamento? Entonces sí que podíamos hablar, y hablábamos. Y a él le interesaba que habláramos como hablábamos. Por eso creo que el segundo punto que nosotros tenemos que hacer es negarnos a que nos arrinconen. Tenemos derecho a hablar, primera cosa, tenemos derecho a hablar. Y este derecho a hablar es un derecho a hablar desde las dos perspectivas. Primera, la perspectiva de la razón, en el caso del aborto. Yo no estoy rechazando el aborto porque soy católico, estoy rechazando el aborto porque soy un ser humano. Y porque veo a un ser humano ahí. Yo no rechazo el terrorismo porque soy católico. Yo no rechazo la violencia contra la mujer porque soy católico. Yo no rechazo el robo, yo no rechazo el crimen, yo no lo rechazo porque soy católico, lo rechazo porque soy un ser humano. Mi fe católica, como no podía ser de otra manera, apoya todo aquello que es auténticamente humano. Pero cuando digo no al aborto, lo digo porque la ciencia establece sin el más pequeño atisbo de duda que en esa pequeña célula que es el embrión hay ya un ser humano. Dale tiempo y terminará en convertirse en un hombretón o en una guapa mujer. Dale tiempo. Por tanto,
primera cosa que nosotros tenemos que hacer es reivindicar, y reivindicar en función de los derechos humanos, y reivindicar con valentía, sin agresividad, pero con mucha firmeza, nuestro derecho a hablar, nuestro derecho a opinar, nuestro derecho a intervenir en la vida pública, en la vida cultural, en la vida educativa, en la vida judicial, y a hacerlo desde la perspectiva, en primer lugar, racional. Pero no solo desde la perspectiva racional, sino también desde la perspectiva de fe. Primero, porque hay muchas cosas donde no se puede separar. Cuando yo tengo un argumento consistente, evidente, aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver, como es en el caso del aborto, con todo el apoyo de la ciencia a nuestro favor, me basta emplear ese argumento. Pero cuando no hay, porque la materia no lo permite, ese tipo de argumento, tengo derecho a hablar utilizando el otro argumento, el que me da mi fe. Hay que leerse la encíclica del Papa Fides Ratio para entender precisamente cómo la fe, en momentos concretos de la historia, es la que salva a la razón de sus oscuridades. Yo creo que hemos olvidado una frase de Jesús, y que es muy importante. El Señor nunca entendió a su Iglesia como la masa, sino como la levadura en la masa, como la semilla del grano de mostaza, como la luz en la oscuridad, como la sal en la comida. Pequeña cantidad, pero que hace que todo cambie. Pero ¿cómo vamos a hacer que todo cambie si nosotros, que somos la luz y que tenemos la luz de la razón, que compartimos con muchos otros, porque hay muchísima gente que no es católica y que también se da cuenta de que el aborto es un crimen? ¿Cómo vamos a aportar la luz de la fe si nos callamos? Nosotros tenemos el derecho a hablar como seres humanos y como creyentes. Ambos derechos los tenemos como seres humanos, diciendo, y vuelvo al ejemplo, perdonad que sea tan repetitivo, de que el aborto es un crimen porque hay un ser humano desde la concepción. Estamos hablando como seres humanos que tienen una cabeza, y la ciencia está diciendo exactamente lo que nosotros decimos. Pero es que además tenemos el derecho de decir que también como creyentes tenemos algo que aportar a la sociedad. ¿Qué es concretamente lo que nosotros tenemos que aportar a la sociedad como creyentes? El concepto de hombre. Seguramente muchas más cosas, ¿verdad? Pero ateniéndome al tema de la manipulación de los derechos humanos, quiero fijarme en este punto en particular, el concepto de hombre. Mirad, hace unos días, los que venís habitualmente aquí, quizá os sorprendía cuando os contaba ese chiste de la niña que va a su casa del colegio, que tiene que hacer una redacción sobre el hombre. No voy a volver a contar el chiste, pero el chiste es buenísimo, porque nos permite ver perfectamente los dos modelos antropológicos que hay hoy en la sociedad. Un modelo antropológico es el de que considera al hombre como un mono evolucionado. Punto. Tiene necesidades de comida, de descanso, de sexo, de diversión, y como es un mono evolucionado, pues se le introducen también las necesidades culturales. Nada más, nada más. Entonces nos dicen, desde el secularismo, no ya desde el relativismo, que va, insisto, a decir no existe el bien ni el mal morales. Nos dicen desde el secularismo, tenemos que plantearnos todos este concepto de hombre como el mínimo común denominador para poder discutir y entendernos. Bueno, este concepto de hombre de mono evolucionado. Y no nos permiten decir, pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Ah, pero eso no es verdad para usted. Bueno, efectivamente no es verdad para mí, pero es que además yo quiero decir, y tengo derecho a decir, y tengo el deber de decir que esto no es verdad. No tengo a mi favor, como en el caso del aborto, una prueba científica. No hay una foto del alma, no hay una radiografía que pueda decir, como puedo decirlo en el aborto, aquí está el alma. Pero sí que hay a nuestro favor el testimonio aplastante de la historia. Desde que el hombre existe, desde las pruebas más antiguas antropológicas, se distingue el hombre del hombre de Neandertal, el Homo sapiens, del hombre de Neandertal, por ejemplo, en que entierra a sus muertos. Señal que los antropólogos, todos ellos, sin excepción, creyentes o no creyentes, identifican con fe
en la vida eterna. El hombre más primitivo es mucho más listo y mucho más sabio que la mayoría de los hombres superevolucionados, porque intuye que hay algo más. Esta intuición es una demostración histórica, y este argumento, si no es un argumento que tiene el mismo peso que podría tener, insisto, una radiografía o una fotografía, tiene un peso considerable. Este argumento ya no se aporta al debate, no se aporta a la cultura, porque nosotros no lo estamos aportando, porque nosotros hemos aceptado un terreno de juego en el cual tenemos que estar callados y no podemos hablar de una parte importante de nuestro conocimiento. Hemos aceptado que solo podemos hablar y aportar aquello que procede de la razón. Incluso, y he puesto el ejemplo del presidente, ni siquiera cuando aportamos este tipo de pruebas nos permiten aportarlas y nos dicen, da igual, no podéis hablar de ninguna manera. Nosotros no podemos dejarnos arrinconar en este terreno de juego tramposamente marcado. Tenemos derecho a hablar con la luz de la razón y con la luz de la fe, sobre todo en este punto vital. ¿Quién es el hombre? ¿Es un mono evolucionado o es alguien que tiene alma? Esta es la decisión, la clave decisiva. Yo soy un pedazo de materia con unas conexiones neuronales que me permiten, a algunos más y a otros francamente nada, tener un poquito de inteligencia, o tengo algo más, que aunque no lo pueda demostrar, está ahí. Y el hombre ha intuido desde el inicio de la historia de la humanidad. Porque si existe el alma, es que todo cambia. Y todo cambia porque cambian las necesidades del hombre, en primer lugar. Es como si nosotros estuviéramos ahora debatiendo si tenemos o no necesidad de comer, si tenemos o no necesidad de dormir. Pero mire usted, es que si hay necesidad de dormir, hay que introducir el descanso en la vida cotidiana. Y si hay necesidad de comer, hay que introducir el alimento. Si tenemos alma, nosotros tenemos unas necesidades en tanto que seres humanos, que además de tener un componente evidente animal, que para algunos es como muy evidente, ¿verdad?, nosotros tenemos además un componente espiritual. Esto tenemos que reivindicarlo. Esto no es una cuestión menor, es una cuestión decisiva. Si tenemos alma, el hombre solo va a ser feliz cuando, además de satisfacer sus necesidades corporales, satisfaga también sus necesidades espirituales. De ahí se deriva un derecho fundamental que fue entendido, os lo decía ayer, os lo he recordado hace un momento, fue entendido como tal desde el inicio: el derecho del alma, el derecho a la libertad religiosa, el derecho no solamente a poder rezar yo en la intimidad de mi casa. ¿Quién me lo puede prohibir? Salvo que pusieran una cámara tipo Gran Hermano dentro de cada habitación, ¿quién me lo puede prohibir? Sino también el derecho a expresar públicamente mi fe. Y no solamente eso, sino a intentar que aquellas cosas que son según mi fe y que no representan nunca una intromisión ilegítima en la vida de los demás, se vean también reflejadas y respetadas en la vida pública. Por ejemplo, la blasfemia. ¿Por qué tengo que soportar yo que mi fe se vea escarnecida públicamente? Y dice, porque la libertad de los demás. ¿Y por qué no se puede hacer determinadas bromas, por ejemplo, con el rey? Un suponer. Es decir, si hay cotos y límites a la libertad de expresión, esos límites a la libertad de expresión tienen que ampliarse no solamente a determinados personajes, sino a otros, por ejemplo, a aquellos con los cuales yo me siento identificado. Nuestro Señor, la Santísima Virgen, el Santo Padre, etc. Es decir, insisto, el segundo punto que nosotros tenemos que reivindicar es el derecho a expresarnos públicamente en cualquier ámbito, por supuesto siempre dentro de la paz y dentro de lo que las leyes permiten, pero a modificar las leyes si no nos lo permiten, el derecho a expresarnos públicamente utilizando la luz de la razón y también utilizando la sabiduría que nos viene de la fe. No estoy diciendo que vayamos a pedir leyes que obliguen a la gente a ir a misa el domingo, o que obliguen
a guardar ayuno el Viernes Santo, o que obliguen a bautizar a la gente, le guste o no le guste. Nada de eso, porque precisamente eso iría en contra de la libertad de conciencia. Pero sí que estoy pidiendo que nosotros podamos reclamar la posibilidad de presentar un concepto de hombre y las consecuencias, la libertad religiosa. Estamos en vísperas de una ley de libertad religiosa que, según todos los indicios, va a ser presentada después de la presidencia de España de la Comunidad Europea y que van a intentar darnos una vuelta de tuerca más en este sentido, para ir ahogándonos, no dentro de, sino fuera de. No sé si en el futuro también intentarán ahogarnos dentro de las propias iglesias. Por último, nosotros, dentro de esta recuperación que es imprescindible y urgente hacer del ámbito público, nosotros tenemos también que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque si el secularismo ha querido quitar a Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es golpear al secularismo poniendo a Dios. Poniendo no es imponiendo. Imponer nunca. Poner sí. Obligar nunca. Ofrecer sí. Lo que hemos hecho en estos años es no poner, no ofrecer. Y así hemos incumplido el mandamiento de Jesús: sois la luz del mundo. Y esa luz del mundo hemos creído que solo nos estaba permitido ponerla cuando hablábamos con argumentos racionales. Por supuesto, pero también tenemos que ser la luz del mundo empleando los argumentos que nos vienen de la luz de la fe. Y este argumento no es solamente con respecto al hombre, fundamental el concepto de hombre, sino también con respecto al mismo Dios. Por eso es muy importante que nosotros ocupemos espacios públicos. ¿Cómo? Hay cosas que afortunadamente se han mantenido. Las procesiones es una expresión pública de la fe. Y esto es un ámbito, sinceramente, que si no se ha quitado ha sido por dos motivos. Por la gran tradición que tiene en Andalucía, que es un coto socialista, y que no se han atrevido a ir contra buena parte de ellos mismos, que a misa no van, pero a las procesiones no faltan, y por otro lado, por el tema económico, porque representa una fuente de dinero enorme debido a los turistas que atrae. Pero si no, también eso lo habrían quitado, o por lo menos habrían intentado quitarlo. Pero lo mismo que os pongo el ejemplo de las procesiones, os pongo otros. Tenemos que poner a Dios en la vida pública. Poner, no imponer. Un ejemplo muy sencillo: la campaña que estamos haciendo desde hace unos años, con éxito, quizá no con todo el éxito, pero con éxito, para poner cuando llega la Navidad esos reposteros con el niño Jesús en los balcones y en las ventanas. Es un gesto sencillo, pero tenemos que sacar a Dios a la calle. No olvidéis aquellas palabras que Juan Pablo II nos dijo cuando vino en la última visita a España, cuando aquí se celebró aquella maravillosa reunión con los jóvenes en Cuatro Vientos. No dejéis que os arrinconen en las sacristías. Esto tiene que ser un lema para nosotros en este contexto en el que estamos viviendo. Es decir, no podemos ni debemos consentir que nos arrinconen en las sacristías. Tenemos que introducir la luz de la fe y no solo la luz de la razón en la vida pública, y tenemos que poner a Dios también en la vida pública. Es decir, si un musulmán tiene derechos y a los musulmanes se los reconocen todos, ¿por qué un cristiano no va a tener derechos? Si un gay o una lesbiana tiene derecho a manifestarse por la calle, ¿por qué yo no voy a tener derecho? No digo que tenga más, pero tampoco menos. Si un sindicato tiene derecho, ¿por qué yo no voy a tener derecho? No tengo más, pero tampoco menos. No puedo aceptar ser considerado como un ciudadano de segunda clase. Y desde luego lo que no puedo aceptar, y ahí es donde hemos caído en la trampa, es en la autocensura. Hemos vivido años de autocensura. No hables para no molestar. Si molestas, estás perdido. Y si no molestas, quizá te toleren. Yo no quiero vivir tolerado. Soy un ciudadano como los demás y reivindico mis derechos. Y creo que
el ejercicio de mis derechos y la reivindicación de mis derechos es lo mejor que puedo hacer por la sociedad, porque estoy aportando la luz que me da Cristo y porque estoy evitando que estos gobiernos que tienden a la dictadura no solamente nos aplasten a los que pensamos distinto y a los que no somos políticamente correctos, sino que al final terminen por aplastar a todos, incluso destruyéndose a sí mismos. Mañana me gustaría hablaros de cómo podemos fijarnos en Dios para descubrir cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. De pie, por favor.